conferencia. Permítanme, voy a compartir mi pantalla. Listo. Entonces, bueno, sean bienvenidos todos. Un placer encontrarnos nuevamente en esta segunda temporada de Cuarentena con Geociencias. Hoy con un invitado y un tema bastante interesante. Yo creo que todos tenemos muchas ganas de escuchar. Entonces, quiero contarles rápidamente para darle paso a la presentación. Básicamente es compartir con ustedes tanto la agenda de cuarentena con geociencias como algunas otras actividades que tenemos programadas y que pues pueden ser de interés para muchos de ustedes. Entonces, pues la agenda de cuarentena con geociencias del 3 al 8 de mayo está publicada. Las personas que de pronto no la hayan encontrado, pues pueden pedírmela a mi correo electrónico o pueden seguirme en mis redes sociales, que yo por ahí estoy publicando todo. También las redes sociales, tanto de ACGGP como de la Sociedad Colombiana de Geología y de la Universidad Nacional, están replicando toda esta agenda. Entonces, pues por ahí pueden tener acceso a todas las conferencias que de verdad están muy, muy interesantes. Contarles e invitarles a que sigan el canal en YouTube que se llama Cuarentena con Geociencias, en donde estamos poniendo las grabaciones de las conferencias para aquellas personas que se las hayan perdido o que quieran repasar, eh, digamos, cualquiera de las conferencias que hemos dado, pues pueden encontrar allí las grabaciones. Ya tenemos 2.920 suscriptores, ayúdenme a llegar a los 3.000 en esta semana. Y bueno, agradecer a Laura, Jimena, María Fernanda, María Paula y Oscar que nos han venido ayudando en grabar las conferencias, en subirlas, digamos, en todo ese trabajo detrás de cámaras, por decirlo así. Compartirles también las conferencias técnicas virtuales de ACGGP. El jueves vamos a tener dos espacios bien interesantes. El primero a las 5 de la tarde sobre retos y oportunidades en la consulta previa con Luis Fernando Bastías, exdirector de consulta previa del Ministerio del Interior. Y a las 7 de la noche vamos a tener a Ryan Schultz, él es estudiante de doctorado en la Universidad de Stanford, compartiendo su conocimiento sobre sismicidad inducida asociada al fracturamiento hidráulico, que puede ser de interés para mucha gente. Y la próxima semana, el jueves 14 de mayo a las 5:30 de la tarde, vamos a tener a Héctor Alfonso con este tema bastante interesante, sobre todo lo que quiso saber sobre exploración sísmica y nunca se atrevió a preguntar. Entonces, cordial invitación para todos. También recordarles que en el canal de YouTube ACGGP hemos montado nuestros videos de la campaña Ciudad Geológica en Casa, en las que hemos tratado de compartir diversidad de temas, muy enfocado este material en llegar a un público no científico. Entonces les agradecemos que visiten la página en YouTube, que observen estos videos y que ojalá los compartan con sus familiares, amigos y demás personas que puedan tener interés en conocer algo más sobre las ciencias de la Tierra. Y recordarles que el viernes 8 de mayo a las 6 de la tarde vamos a tener el conversatorio Retos de la Generación 2030, que va a estar liderado por nuestros chicos de los capítulos estudiantiles de la ACGGP y de la Sociedad Colombiana de Geología. Entonces, invitarles a que participen y con sus ideas y opiniones, pues ayudemos a construir esos proyectos que nos permitan avanzar como profesión en el país. Y recordarles que vamos a lanzar el evento New Energy Talents Workshop Network, que está enfocado básicamente en ofrecer un entrenamiento personal y profesional para tener habilidades que permitan tener un mejor direccionamiento de perfil, una estrategia digital adecuada, una proyección profesional que nos ayude a todos, sobre todo en estas épocas en las que estamos utilizando tanto la virtualidad y la tecnología para llegar a opciones de empleo y otras oportunidades. Entonces, les estaremos contando. Y finalmente, contarles que ya estamos planeando la tercera temporada de Cuarentena con Geociencias, que va a ser por países. La última semana de mayo vamos a tener a Chile y la primera semana de junio México, la segunda de junio Ecuador y la tercera de junio Argentina. Entonces, pues esto está buenísimo, no paramos, qué chévere que toda la región pues haya volteado a mirar y estén pendientes de participar. Y si ustedes tienen colegas o amigos que puedan tener interés en participar, pues bienvenidos sean. Se pueden contactar con nosotros para incluirlos en el programa.
Y bueno, ya para cerrar, entonces ahorita estamos en esta conferencia de Edwin sobre paleontología molecular bastante interesante. Recordarles que hoy a las 6 de la tarde cerramos con la tercera conferencia con Antonio Arribas y mañana vamos a tener a las 11 de la mañana a César Mora conversando sobre mitos y leyendas de los sistemas petrolíferos en Colombia y a las 5 de la tarde vamos a tener a Germán Prieto con la conferencia de Geología y Sismicidad en las zonas de subducción. Entonces, bueno, tenemos para todos los gustos y ojalá sigan participando y uniéndose a estas conferencias. Recordarles, por favor, mantener sus micrófonos apagados, sus videos apagados para que la llamada transcurra lo más tranquila posible y al final por chat pueden ir escribiendo sus preguntas que le transmitiremos a Edwin para que las responda oportunamente. Entonces yo ya paro aquí. Viejo Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación y además con este tema pues tan interesante. Y ya, el escenario es todo suyo, bienvenido. Ok, gracias, Flover, y gracias a la ACGGP y a la sociedad y a la Universidad Nacional por tenernos conectados en estos espacios, en estos días. Qué chévere que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con nuestra casa, que es obviamente el planeta. Voy a empezar de una a lo que vinimos y vamos a hablar un tema bastante chévere que lo hemos visto. Yo creo que muchos de ustedes son fans de las películas de Jurassic Park. Entonces vamos a hablar un poco de qué se trata la paleontología molecular y cuál es la realidad realmente detrás de todas estas películas, pero ir un poco también viendo desde qué es lo que estamos haciendo en este tema de paleontología molecular aquí en Colombia. Y empecemos por hablar de qué tanto es Hollywood versus ciencia. Como ustedes muy bien lo saben, no solo ha sido Jurassic Park, Jurassic World y muchas otras películas donde hemos visto el renacer o dijéramos traer a la de vuelta a especies extintas. Es algo que pasa muy a menudo también incluso en las películas de cómics. Entonces, ¿qué tan cierto es eso o qué tanto podemos hacer desde el punto de vista científico para, dijéramos, entender eso? Y aquí hay que empezar por algo y empecemos por un paradigma que ha rondado la biología y la paleontología e incluso los temas evolutivos por muchas décadas y tiene que ver con la preservación de biomoléculas en el tiempo, particularmente en el tiempo geológico. Generalmente se considera como un límite que el ADN no pasa de una preservación de más de 1 millón de años y las proteínas, la ventana de preservación es aproximadamente de unos 5 millones de años. Este es un paradigma que la paleontología molecular trata de, dijéramos, de romper y demostrar que realmente en la ciencia y en la naturaleza no hay reglas, sino que realmente hay casos particulares y que cada estudio y que cada zona tiene sus condiciones particulares. Y quiero empezar como por mostrar también que las biomoléculas, cuando hablamos de biomoléculas, también podemos hablar de los famosos biomarcadores, que incluso tienen un tiempo, dijéramos, bastante largo en términos de preservación. Como ustedes pueden ver acá en la parte inferior, la barra de las esponjas, este es un diagrama, dijéramos, de todos los organismos que tenemos en el registro, tanto fósil como actuales. Y gran parte de lo que sabemos sobre las desmoesponjas o muchas de las esponjas durante el Ediacárico es principalmente basado en biomarcadores. Entonces, esa preservación de biomoléculas, tanto de vida compleja más adelante en vertebrados, que ya nos vamos a centrar, como en otros organismos, pues obviamente tiene un tiempo mayor. Pero realmente, qué es la paleontología molecular? Empecemos por definirla y es fusionar, la posibilidad de fusionar dos espacios en un escenario real. Generalmente estamos acostumbrados o en la biología molecular o en la biología evolutiva a generar los famosos modelos de, dijéramos, de diversificación de especies, pero todo esto realmente es algo
que se basan obviamente en el cuento genético, pero que pues probarlo realmente necesita del registro fósil. Entonces, la paleontología molecular es poder fusionar un poco de esas dos ramas, de las moléculas como tal, con los fósiles. Y hay que decir que esa paleontología molecular echa mano de una gran cantidad de elementos y de conocimiento de otras ciencias y de otras disciplinas. Usamos elementos de biología, de medicina, de genética, de química, de la misma geología, obviamente, astrobiología, bioinformática, la proteómica, en fin, es una cantidad de herramientas que se utilizan en la paleontología molecular. También es importante decirlo que se aplica a casi gran parte o casi todos los grupos. Podemos hablar de paleontología molecular no solo en vertebrados, sino también podemos hablar de paleontología molecular en invertebrados, en plantas e incluso en organismos un poco más pequeños. Entonces es la biogeoquímica o la bioquímica de los organismos y en evolución en tiempo geológico. Entonces aplica a todos los grupos. Y normalmente estamos acostumbrados los geólogos a este escenario que es el que nos fascina, que es el estar en campo y sobre todo a los paleontólogos poder encontrar los fósiles y poder encontrar nuevas especies que obviamente son relevantes para la ciencia y pues únicas para a veces en el mundo, como muchas de las que tenemos acá en Colombia. Pero es pasar de este escenario típico a algo que es algo así, como este laboratorio. Este es uno de los laboratorios donde suelo ir casi todos los veranos. Ojalá este verano podamos ir también. Este es el laboratorio de paleontología molecular de NC State University en Raleigh, en Carolina del Norte. En este laboratorio particularmente estamos analizando todas las muestras que tienen que ver con que son del Pleistoceno hacia atrás. Ya más adelante les voy a explicar cómo se divide, de hecho, dijéramos, los laboratorios allí y por qué la razón es importante dividir estos laboratorios. ¿Cuál es el objeto de estudio? Ya hablamos un poco de qué involucra la paleontología molecular, o sea, la mezcla de las biomoléculas con los fósiles, pero exactamente qué es lo que estamos buscando en términos de paleontología molecular. Entonces hay dos frentes grandes. El primero de ellos tiene que ver con la preservación de todo lo que son tejidos blandos, células, vasos sanguíneos, piel, todo lo que tenga, dijéramos que fácilmente se deteriora o se destruye antes de fosilizarse. Y la otra parte tiene que ver con de qué están hechas esas estructuras si se preservan en millones de años, particularmente de qué biomoléculas o de qué minerales, si es el caso, están preservadas. Entonces es la fusión de esos dos frentes, preservación de estructuras blandas y de qué están hechas principalmente. Voy a centrarme principalmente en los vertebrados, que somos nosotros, los que tenemos huesitos, y estos vertebrados, todos nosotros y todos los otros vertebrados, estamos compuestos de un tejido óseo y ese tejido óseo está lleno de muchas células y particularmente nuestro hueso, una de las células más abundantes que hay son los osteocitos. Los osteocitos generalmente están por miles por centímetro cúbico de hueso. Entonces, cuando hablamos de miles de células en nuestro tejido óseo, la posibilidad de que alguna de ellas o muchas de ellas se preserven en el registro fósil, en los huesos fósiles, pues es bastante alta. Entonces, de ahí que hay un punto de partida para centrarnos en estos vertebrados. Como para que tengan una mejor idea de dónde están esos osteocitos dentro del hueso, entonces este es un corte del hueso. Tenemos algo que se llaman los ostiones, que es una estructura, dijéramos, que le permite, a través del centro de esa estructura del ostión, van vasos sanguíneos y a través de esos vasos sanguíneos alrededor es donde está realmente el tejido óseo y ese tejido óseo está formado por estas células que son los osteocitos. Tenemos una imagen acá a la derecha que muestra algunos de estos osteocitos aislados, generalmente están de entre 50 a 70 micras en tamaño. Y resumamos un poco la preservación excepcional de todas estas estructuras en el tiempo.
Cuando vamos generalmente en esa ventana de los 100.000 hasta casi 300.000 años, tenemos muy buena preservación, no solo de tejidos, sino también de estas biomoléculas de proteínas y de ADN. Es el caso particularmente de los fósiles del Cuaternario, muchos del Pleistoceno, algunos del Holoceno, que ya empiezan dijéramos, el proceso de fosilización total. Cuando nos vamos ya en millones de años, cuando nos vamos ya, por ejemplo, al Mioceno, la preservación generalmente que tenemos o los registros que tenemos son principalmente de células y tejidos, particularmente en ballenas. Tenemos casos, por ejemplo, en la formación Pisco en el Perú y en otros lugares, incluso acá en Sudamérica. Y particularmente en el Cretácico, a finales del Cretácico, tenemos otro punto bastante particular, porque no solo tenemos preservación de tejidos y células, sino que también hay preservación, y como ya lo vamos a mostrar en detalle, de proteínas e incluso de ADN. Y en términos de los osteocitos, que son esas células que tienen alta posibilidad de preservación, también hay otro paradigma, y un paradigma que llevaba varias décadas en mente, y era que solo se preservaban en ciertos tiempos geológicos, o sea, que solo se preservaban o en el Cuaternario o de pronto en ciertos periodos dentro del Cretácico. Y lo otro era las condiciones, dijéramos, exclusivas, que si tenía que ser generalmente en localidades que estaban en zonas temperadas o localidades que hubiese habido un rápido enterramiento. En fin, eran como, dijéramos que esas condiciones que generalmente siempre habían rondado la preservación de los osteocitos. Algo que hemos querido hacer y hemos hecho en los últimos años es utilizar un grupo que es muy abundante, que son las tortugas, que es el grupo que yo trabajo desde hace varios años. Y la ventaja de las tortugas es que tienen un registro fósil muy abundante, casi todo lo que tiene que ver con el Cenozoico y el Mesozoico. Habitan todos los ambientes posibles, marinos, terrestres, agua dulce, y tienen una distribución global, o sea que tienen un gradiente latitudinal bastante alto, así que permiten probar, dijéramos, cuál es la preservación, dijéramos, qué controla realmente la preservación de los osteocitos. Entonces este fue un proyecto que hicimos de mapear en tiempo con diferentes localidades la preservación de estas células en los fósiles. Los métodos que utilizamos, principalmente el tradicional, hicimos secciones delgadas para controlar si hubiera realmente células dentro de la matriz ósea, y luego lo que hacemos también es remover la fase mineral, y esa remoción de la fase mineral la hacemos con EDTA, es básicamente un ácido que ataca toda la fase fosfática del hueso y nos permite que las células o cualquier tejido, dijéramos, que esté preservado, quede aislado, flotando, que es lo que ustedes ven en la parte derecha, superior derecha. También hemos empleado, obviamente, la tomografía, particularmente los nano y los micro CT, y recientemente estamos usando el síncrotron. Para resumirles las técnicas, vamos desde técnicas convencionales, desde la técnica de la microscopía, usamos transmitida, polarizada, fluorescencia. Usamos microscopía electrónica acoplada con detector elemental, con EDS, de transmisión, con focal, los nano-CT. Y para la caracterización de muchas de estas estructuras usamos espectroscopía de rayos X, espectrometría de masas, cromatografía, Raman, FTIR, como ya les voy a mostrar en algunos ejemplos que estamos haciendo acá en Colombia. Y la otra parte, el otro gran frente, tiene que ver con la parte, dijéramos, inmunológica, probar o detectar, dijéramos, anticuerpos que reaccionen a ciertas proteínas o al ADN, procesos de tinción, y incluso, dijéramos, correr los geles que normalmente se corren en biología. Entonces, estos son como un set de todas las técnicas que normalmente usamos en la paleontología molecular. Esta es una imagen de sección delgada, de lámina delgada, de osteocitos, de un fósil de tortuga del desierto del Gobi, que publicamos hace ya un par de años. Fíjense la preservación, y yo creo que ya a algunos de ustedes les vienen algunas preguntas que tienen que ver con los colores.
Mantengan eso en mente, ya más adelante les voy a explicar un poco de cómo hemos resolvido dijéramos, la pregunta que teníamos del por qué estas variaciones de color, de por qué unos naranja, unos negros y otros intermedios. Ya quiero empezarles a hablar un poco de los resultados que hemos obtenido de esta exploración. Y entonces lo que ustedes ven acá es un mapa que muestra cómo estas células realmente se preservan muy bien, incluso desde el Pleistoceno hasta el Jurásico. Y lo que demostramos con este estudio que publicamos ya hace ya varios años es que esta preservación de los osteocitos es independiente del tiempo geológico, independiente del paleoambiente, independiente de la latitud y independiente incluso de los linajes. Tenemos diferentes linajes de tortugas y en todos ellos hay la posibilidad de que se preserven estas células. Estas células que ustedes ven ahí son ya, dijéramos, aisladas después del proceso de eliminación de la fase fosfática y mineral con el EDTA. O sea, lo que queda flotando realmente es similar a la preparación de las placas palinológicas. El polen queda flotando, es similar con estos osteocitos. Y ustedes se preguntan, ¿y para qué? O sea, pues, ¿para qué les sirve saber? Ya sabe que se preservan, pero ¿qué puede servir entender es la preservación de los osteocitos? Uno tiene que ver con la paleofisiología, sobre todo cuando hablamos en zonas tropicales que a veces tenemos la preservación de nuestros fósiles a veces no es tan excelente, tenemos solo fragmentos, no tenemos todo el esqueleto y solo con un pedacito de pronto de hueso, analizando la densidad volumétrica, el volumen, la cantidad de osteocitos que hay por hueso, podríamos incluso establecer preguntas o inferencias sobre el tamaño corporal del espécimen. Es algo que estamos, de hecho, validando ahorita con un estudiante de maestría en varios fósiles de Colombia. Otra de las cosas que ha tenido bastante acogida es el término de la paleogenómica. Y cuando hablamos de la paleogenómica, hablamos principalmente de establecer qué tan grande era el genoma de las especies extintas. Entonces, se han hecho muchos estudios relacionando el tamaño de las células versus el tamaño del genoma y hay una correspondencia bastante alta, que es la que ustedes ven en la gráfica superior derecha, donde en casi gran parte de los grupos hay una correspondencia en mamíferos, en aves, en reptiles, en anfibios. Y recientemente esa misma dijéramos, observación ha sido validada por varios autores que muestran que realmente es una de las, dijéramos, de las posibilidades más interesantes que tiene analizar estos osteocitos. Entonces, tenemos los osteocitos en los fósiles, podríamos establecer qué tan grandes fueron los genomas de las especies extintas y en el caso de algunas que tienen parientes actuales sería interesante comparar con los datos que hay, dijéramos, de genoma actual. Entonces podríamos comparar, dijéramos, qué tanto ha cambiado el tamaño del genoma en ciertos linajes, por ejemplo, de tortugas que tienen fósiles y representantes actuales en millones de años. Una pregunta bastante chévere que queremos responder. Otra cosa que yo creo que ustedes se deben estar preguntando y que es lo fascinante de este campo es compuestos de, si se preservan, ¿de qué están compuestos? Y es la pregunta más interesante y más desafiante de todas, establecer realmente de qué están hechos. Y aquí hay que decir que ha surgido una guerra literal, una guerra científica entre dos grupos, que es fascinante porque la guerra se lleva a través de papers, de publicaciones científicas. Por un lado está Michael Buckley de la Universidad de Manchester y por otro lado está Mary Schweitzer, del cual hago yo parte del equipo, quienes han lidiado una guerra bastante interesante. La guerra se trata de decir, Buckley por un lado dice, realmente es la preservación de estas células son biopelículas, o sea, las bacterias entran, dijéramos, a la célula y lo que obtenemos ahí básicamente es una biopelícula, o sea que todo lo original de la célula se fue. Para esto, dijéramos que esa primera reto que puso Buckley, empezamos a hacer varios estudios. De hecho, una compañera del doctorado, Alison Moyer, empezó dijéramos, a trabajar en varias hipótesis para probar o para demostrar que realmente el tamaño de los terminales de estas células, de los filapodio, que son esos pelitos que tienen, que hemos visto como en esas células, es extremadamente diminuto
como para que una bacteria pueda, dijéramos, replicarlo o pueda entrar y mimetizarlo completamente. Entonces, realmente lo que podemos decir hasta el momento es que esas biopelículas, aunque sí ocurren en el registro fósil, las biopelículas, no es el caso de lo que tenemos en muchos de los osteocitos, donde incluso no se ven de la estructura de las bacterias como tal que debería ser, sino que es una forma muy, dijéramos, uniforme en la textura. Otra de las cosas que se ha mencionado y en términos de qué están hechos estos osteocitos, aquí viene algo de lo que conecta un poco de ese Jurassic Park. ¿De qué tan cierto es eso de Jurassic Park? Pues realmente lo que se ha visto, estos son osteocitos y lo que ustedes ven ahí en verde, rojo y azul son diferentes, dijéramos, tinciones, el uno es DAPI, el otro es PI, son, dijéramos, soluciones que permiten detectar cualquier fragmento que haya o remanente que haya de ADN que generalmente se localiza en el núcleo de la célula y coinciden con la posición dentro de estas células. Entonces, hasta el momento lo que podemos decir es que sí hay preservación de ADN en osteocitos de dinosaurio, pero lastimosamente es muy complicado. En este momento no hay una técnica que podamos extraer, dijéramos, esa célula o que realmente podamos duplicarlo y secuenciarlo. Es muy, muy, muy complicado. Lo único que podemos tener claro es que hay una detección. Recientemente no solo se ha mostrado que hay en osteocitos, sino en otro tipo de células también de los vertebrados, particularmente en los condrocitos, que son los que forman el cartílago, y es la misma técnica que demuestra que, y en otros grupos de dinosaurios también, que demuestra que esta preservación de al menos de fragmentos de ADN está ahí. Ahora, queda una pregunta desafiante y es, ¿ese ADN es de esa célula o es de otro organismo que podría no ser, dijéramos, endógeno si fuera exógeno por contaminación? Entonces, ese es el siguiente paso, dijéramos que falta, o el siguiente reto a probar. Pero, conclusión, sí hay remanentes de ADN, pero no necesariamente lo suficientemente completos como para poder clonar y traer de vida a los dinosaurios. Una de las primeras conclusiones que podemos sacar. El panorama es un poco diferente cuando hablamos de organismos extintos durante el Pleistoceno o el Holoceno, donde la preservación es muy buena. Por ejemplo, este que salió publicado este año, de un ave en la parte de Rusia, en la parte este de Rusia, donde hay una preservación excepcional de todo el tejido, de las plumas, y donde aquí sí realmente se puede tomar parte del tejido y hacer una secuenciación de todo, tanto de las proteínas como del ADN. Incluso el secuenciamiento del ADN permite establecer cuál era el sexo de la especie, o sea, no solo establecer su afinidad, dijéramos, taxonómica, sino también incluso otras cosas de biológicas. Este caso particular es de 49.000 años, o sea que es relativamente reciente, pero hay muchos otros en los cuales sí es posible, dijéramos que la preservación muy completa del ADN y de las proteínas. Ahora vendría la parte, dijéramos, un poco más de ética. ¿Vale la pena traer de vuelta especies que están extintas bajo entornos que ya son totalmente diferentes? Eso es otro cuento y es otro tema, dijéramos, de debate en la comunidad científica, tanto de paleontología molecular como de biología molecular. ¿Qué hemos hecho también en términos de establecer esa composición de los osteocitos? Ese es un trabajo que publicamos en el 2016. Hemos visto un patrón. Esta es una imagen del osteocito y un perfil de análisis elemental que muestra que el hierro es uno de los principales elementos que encontramos en casi todas las estructuras que hemos encontrado de los osteocitos. Y es consistente con lo que se ha observado en varias localidades alrededor del mundo. Aquí viene una segunda fase, dijéramos, de pelea. Entonces, ya cuando Buckley salen publicados los artículos que demuestran que no es o que es difícil de que sea una biopelícula, entonces Buckley dice, pues
Realmente lo que ustedes obtienen de biomoléculas es simplemente contaminación en el laboratorio o en la manipulación. Entonces viene la segunda parte, dijéramos, de este enfrentamiento científico entre los dos grupos. Y aquí era donde les decía que es importante mencionarles cómo es que lo estamos haciendo para que, dijéramos, minimizar eso y para evitar, dijéramos, o garantizar que realmente lo que estamos haciendo no es una contaminación. Tenemos 3 laboratorios en particular. Un laboratorio que es exclusivamente para cosas actuales, que obviamente lo usamos para comparación. Está en otro edificio totalmente aislado del lugar donde desarrollamos, dijéramos, la paleontología molecular. Y dentro de la paleontología molecular de los laboratorios tenemos 2 laboratorios, uno de cuaternario y uno de pleistoceno, que están totalmente también separados, de manera que la posibilidad de contaminación es mínima. Usamos pues dijéramos que el nivel casi de CDC en Estados Unidos, nivel de entrado a laboratorios de número 4 o número 3 en términos de precaución. ¿Qué también hemos querido hacer para mostrar algo? Y es que si esa contaminación, algo que Buckley dice es que pues la contaminación ocurre durante la manipulación de la muestra, porque obviamente tú estás pipeteando, estás analizando con ácido, de todos modos es imposible, dijéramos, que algo pueda pasar ahí en esa manipulación. Entonces, algo que hemos querido hacer y hemos venido haciendo en los últimos 2 años es poder analizar la muestra inmediatamente, dijéramos, desde el campo, poderla llevar al laboratorio y hacer el análisis inmediatamente. Y aquí tiene mucho que ver algo que dijéramos que estoy haciendo, que es el análisis. Tomo la muestra desde campo, la muestra fósil, el pedacito de fósil que yo quiero analizar. Lo único que hago en el laboratorio es simplemente hacer un quiebre para dijéramos, tener una superficie fresca. Eso me garantiza que es una superficie de hueso que relativamente está fresca. Y esa superficie fresca inmediatamente la llevan al microscopio electrónico, y en el microscopio electrónico, sin hacer ningún cubrimiento de nada, sin hacer el típico cubrimiento de carbono, de oro, de cualquier otro que ustedes quieran poner, para garantizar que sea, dijéramos, lo más directo sobre la parte original, estamos haciendo eso. Esto lo estamos haciendo con fósiles de 3 localidades, una en el desierto del Gobi, del Cretácico, Messelpit de Alemania, que es de más o menos del Eoceno, y en la venta en la Tatacoa, con 13 millones de años acá en Colombia. Y aquí en adelante lo que les voy a mostrar es algo que estamos ahorita en un paper, estamos ya a punto de terminar este artículo. Lo que ustedes observan acá en la margen derecha, lo que ustedes ven en el cuadro de colores, los colores van a ser el contenido de elementos carbono, nitrógeno, oxígeno, hierro, que podemos analizar. Y lo que observan ahí en el centro de la figura es eso que está en azul bordeado, que parece como un lentecito, es uno de los osteocitos, es una de esas células dentro de la matriz del hueso como tal, dentro de la matriz fósil del hueso. Y lo que ustedes observan es que lo naranja corresponde a un perfil principalmente de calcio, o sea que podemos estar, y de hecho hay también mucho fósforo, o sea, un fosfato de calcio que es típico del hidroxiapatito de los fósiles de vertebrados, pero en el osteocito, cuando llegamos al osteocito, la historia es diferente. Ahí vemos nitrógeno, vemos hierro y vemos oxígeno. Nitrógeno, carbono, oxígeno son de los elementos que constituyen los formadores de las biomoléculas. Así que estamos viendo algo que está interesante ahí. Hemos encontrado también en las mismas muestras que hay lugares donde la célula sale, dijéramos, cuando hacemos el quiebre, la célula se va y nos queda solo la cavidad. Y esa cavidad, hacemos el análisis, que es lo que usted ve en la parte derecha, esa cavidad no tiene ningún elemento que sí está dentro de la célula, no tiene ni nitrógeno, no tiene ni hierro, sino que está normalmente el carbono y el fósforo simplemente. Esto lo estamos también corroborando un poco con algo tradicional, que es luz transmitida y luz polarizada. Las células las vemos bajo luz polarizada y
muchas de estas no desarrollan birrefringencia. Al no desarrollar birrefringencia nos indica un poco que no hay elementos, dijéramos, minerales ahí característicos. En algunas de ellas sí lo hay y ya vamos a ver cuáles son esos minerales que pueden estar incluso asociados. Esta es una imagen de Aliokelis, es una tortuga del desierto, de Messelpit, de Alemania. Ustedes lo que ven acá es un corte, igual la misma técnica, rompimos, metimos de una al microscopio electrónico. Lo que ustedes observan ahí en rojo, toda esa red, dijéramos, que parecen como fibras, son realmente vasos sanguíneos. Y en verde, en la parte central de la figura, lo que se observan son como unas moneditas chiquitas. Esos son osteoblastos, que son unas células también particulares del hueso. Cuando hacemos el análisis elemental de estas estructuras de los vasos sanguíneos, lo que encontramos es que están preservadas principalmente en carbono y con algo de hierro alrededor. O sea, el carbono es uno de los principales elementos que esperábamos encontrar si en algo remanente biomolecular se preservara. ¿Cómo estamos probando el tema de, dijéramos, la posible contaminación que puede llegar, dijéramos, por agua o por simple proceso de degradación? Entonces tenemos muestra y en este caso esta muestra es fantástica. ¿Por qué? Porque no solo tiene el fósil, sino que podemos ver el contacto entre el fósil y la roca matriz. Y esto es lo que ustedes ven acá, dijéramos, en la parte central de la micrografía, donde la parte izquierda está totalmente en naranja, que corresponde al calcio, al fosfato cálcico, y en la parte derecha está muy enriquecida en un aluminio silicato. O sea que, digamos que podemos observar la diferencia entre composicional entre matriz versus el tejido óseo. Sí, esto es contaminación debido a algo exógeno, o sea, debido a algo que fue una acumulación bacterial o algo así. Esa acumulación bacterial muy seguramente también estaría en los alrededores, dijéramos, de la matriz de roca. Porque la bacteria no puede seleccionar realmente el tejido, sino que estaría en un todo, dijéramos, como la acumulación. Entonces es una forma, dijéramos, de demostrar que la preservación que estamos teniendo ahí es bastante confiable. Este es un caso también de uno de estos vasos sanguíneos. Para que tengan una idea, estamos dentro de la O del one, de un centavo americano, estaríamos simplemente dentro del circulito de la O. Esto es lo que vamos a ver en términos de un vaso sanguíneo dentro de la matriz propiamente del tejido óseo. Y hacemos lo mismo, el mismo análisis, y aquí encontramos los dos elementos característicos, tanto nitrógeno como carbono, altamente preservados. Y, por ejemplo, lo que ustedes ven en el análisis del número 5, lo que hay es simplemente el fosfato cálcico y no hay nada de nitrógeno ni nada de carbono en esto. Esto es de 43 millones de años, una matriz ósea que no tiene carbono ni oxígeno. También hemos visto que el tamaño de las paredes de los vasos sanguíneos de estas estructuras son extremadamente pequeños, imposible para replicar por una biopelícula. O sea, es imposible que, digamos, una bacteria logre mimetizar exactamente la forma de la estructura del vaso sanguíneo de más o menos 1.5 micras o menos. Y tampoco hay morfología que indique que hay bacterias preservadas en estos vasos sanguíneos. Este es el caso de Colombia, lo que estamos haciendo acá en Colombia, en la Tatacó, en la venta. Este es un caso de las típicas tortugas fósiles que aparecen en el desierto de la Tatacó. Vemos el mismo patrón, una preservación de un vaso sanguíneo dentro de la matriz ósea, con carbono, con nitrógeno. Aquí hay algo particular, hay mucha sílice, hay un poco de sílice, o sea que realmente acá hay una interacción entre una fase orgánica y una fase un poco más mineral, por decirlo así. Este es un caso en el cual aparece no solo el vaso sanguíneo, sino que también tenemos el osteocito al lado. El osteocito tiene una composición un poco diferente a los vasos sanguíneos, o sea que cada estructura también va a tener una composición particular. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo los mismos, lo hacemos un control con especies actuales, o sea, para verificar que realmente la técnica que estamos usando y lo que estamos viendo dijéramos, en los fósiles tiene validez. Este simplemente
el mismo procedimiento en tejido óseo de un ave, particularmente de un pollo, y vemos un vaso sanguíneo abierto con parte de las células todavía ahí y la misma respuesta de alto contenido en carbono y en nitrógeno. Lo mismo hemos hecho con, obviamente, parientes cercanos, con tortugas, el mismo cuento, vemos un patrón de preservación de nitrógeno, de carbono, en donde están los vasos sanguíneos, pero no en donde está, dijéramos, el tejido óseo como tal. Y lo mismo con parientes un poco más cercanos de las tortugas de la Tatacoa, como es Podnemis lewiana, que viven en el Magdalena, en el río Magdalena hoy en día, y lo vemos incluso acá en los osteocitos y en los vasos sanguíneos también. Es la fase que estamos terminando ahorita, tiene que ver con, en la paleontología molecular, si tú no pruebas que hay preservación de secuencia de aminoácidos, realmente es muy difícil que la gente te vaya a creer que hay esa preservación de biomoléculas. Entonces, uno de los grandes retos es mostrar que hay preservación de esos aminoácidos en la estructura de eso. Para eso estamos usando espectrometría de masas. Y acá hay un desafío grande y es un llamado para si alguien quiere hacer un tema de maestría, estoy buscando de hecho a alguien que quiera hacerlo. El problema es que no tenemos secuenciadas las proteínas de muchas de las especies actuales, las proteínas óseas de los reptiles, de tortugas, de cocodrilos, muy poco están en las bases de datos. O sea que partimos de que son parecidas a las de los mamíferos y otros, pero no las tenemos todavía secuenciadas. Entonces es algo que queremos hacer, secuenciar las proteínas óseas de estos. Para que tengan una idea que estamos hablando de qué proteínas son las que nos interesan en nuestro hueso, la principal proteína es el colágeno 1, y tenemos otras proteínas como la osteocalcina, el MGP, osteonectina. Aquí llamo a colación algo interesante y osteocalcina, ¿por qué? Porque hace una conexión directa con la fase mineral. Entonces, esa conexión que hace la osteocalcina con el hidroxiapatito le permite que pueda preservarse muy fácilmente en millones de años o en los fósiles. Esto es simplemente para que tengan una idea de todo el procedimiento en secuencia. Tomamos una muestrita, la dividimos, la pulverizamos y empezamos a hacer todo el proceso de extracción con ácido. Luego corremos un gel simplemente para separación molecular de proteínas, donde tenemos, por ejemplo, tortugas, aves, y también hacemos lo mismo en muestra de roca directamente como control. Y donde vemos la bandita, donde aparece una banda que nos interesa de algún tamaño, esa banda la separamos y es sobre esa banda es que hacemos la espectrometría de masas. Antes de la espectrometría de masas preparamos la muestra, porque obviamente si asumimos que la proteína es una estructura compleja 3D, tenemos que llevarla a una estructura bastante simple para poderla analizar en el espectrómetro de masas, y estos son todos los procedimientos que hacemos para llegar a esa espectrometría de masas. Ese análisis lo estamos haciendo en este lugar, que es un lugar fascinante, que es el North Carolina Research Campus en Kannapolis. Es un laboratorio, es como estar en un hotel de 5 estrellas, pero es un laboratorio, dijéramos, de investigación. Acá se secuencian los genomas de muchas de las frutas, de compañías de frutas, en fin. Es un lugar fascinante para hacer ciencia. Y estos son el tipo de equipos que estamos usando: espectrómetros de masas acoplados a cromatografía líquida, o sea, inyectamos la muestra de forma líquida. Este es un Orbitrap para obtener el secuenciamiento. ¿Qué pasa o cómo se hace realmente esta técnica? Que ya, lo que tenemos es esta muestra en solución, y esa muestra en solución la tenemos que ionizar, generar iones, y esos iones son los que realmente puede, dijéramos, el detector diferenciar de acuerdo a los tiempos en los cuales va a ir, dijéramos, viajando a través de la columna, y el detector los va a analizar y va a generar el espectro sobre el cual podemos analizar qué aminoácidos habían en esta estructura. Aquí viene la parte de bioinformática que hacemos, que es obviamente buscar las bases de datos, algunas tradicionales, algunas como SwissProt, UniProt, que son las bases que tienen las secuencias de proteínas. ¿Qué hemos encontrado hasta el momento? Que hay proteínas, sobre todo en ciertas tortugas actuales, ciertas cadenas de péptidos que son los que forman las proteínas,
que aparecen muy repetidamente en gran parte de los huesos, que estas serían las secuencias, dijéramos, de péptidos ideales para buscar en el registro fósil, porque las tenemos en muchos grupos y porque son fáciles de detectar. Y empezamos la última parte, ya casi voy a terminar, es el cómo se preserva. Ya hemos hablado un poco de qué se preserva, de qué está hecho, y ahora es cómo diablos es que se preserva. En particular, estamos hablando de los mecanismos de preservación. Ya lo he mencionado un poco, lo que tiene que ver con que hemos encontrado un patrón de hierro en casi todas estas estructuras, y al parecer el hierro, que está dentro digamos, del hueso en muchas proteínas, en la hemoglobina, en la actina, en la fibrina, hay mucho contenido de hierro, o sea que no necesitamos hierro de la matriz de afuera, sino que el mismo hueso provee el hierro necesario como para generar un encapsulamiento de la célula y facilitar su preservación. Además, recientemente también he visto que, al igual que nosotros, como los geólogos, los que estudian la mineralogía, y cuando ustedes van a campo y acuérdense en las fracturas, cuando abren las fracturas de las diaclasas, la pirolucita suele ser un mineral muy típico, dijéramos, de fracturas o microfracturas pequeñas. Lo mismo vemos acá, en algunos de los fósiles hemos encontrado gran abundancia de manganeso o de óxidos de manganeso, muy similar, dijéramos, a lo que tiene que ver con la pirolusita. O sea que esa diferencia de coloración de los osteocitos versus negros versus naranjas tiene que ver con el enriquecimiento de manganesos versus hierro. Los de hierro son principalmente naranjas, los de manganeso son principalmente oscuros, casi negros. Entonces aquí estamos generando otro elemento, y es que el hierro, manganeso y bario serían otro de los elementos a considerar en los mecanismos de preservación de estas estructuras. Y obviamente estos minerales o estos elementos, esta es la estructura ideal de una proteína. ¿En dónde irían? Obviamente irían en la parte que es como la que está marcada como R, que es la cadena, dijéramos, lateral de la proteína, que es donde permite hacer interacción con estos elementos, con el hierro, con el potasio, con el hidroxiapatito. Entonces, si la molécula permite hacer esto, pues tiene la posibilidad de preservarse en el tiempo. ¿Qué proteínas estamos observando? Como ya lo mencionaba, el colágeno, la osteocalcina, la hemoglobina, la fibrina son típicas proteínas que se han preservado o que se ha demostrado la preservación en los fósiles. Y la utilidad en términos de establecer las relaciones filogenéticas, o sea, por ejemplo, probar la hipótesis de si realmente los dinosaurios y las aves estaban conectados, es una de las hipótesis que ha sido posible probar a través de la paleontología molecular, y ese es el caso que lo demuestra. Por ejemplo, aquí estamos comparando, se compara la actina y la tubulina de dinosaurio versus la de las aves, y se encuentra que más o menos el 80 al 90% de la secuencia de aminoácidos es casi exactamente la misma, o sea, lo que demuestra su afinidad versus la de un mamífero o la de otros grupos. En la arqueología esto tiene bastante aplicación, sobre todo porque cuando tenemos remanentes, por ejemplo, si se quiere saber si una civilización estaba domesticando un tipo particular, ya sean vacas, ovejas o cerdos, y solo se tienen fragmentos chiquitos, las proteínas pueden ser también bastante indicativas de eso. Y en la astrobiología, en términos de la NASA, todo lo que estamos haciendo es tratando de descubrir o cómo extraer, dijéramos, biomoléculas que están en rocas de millones de años. Entonces es parte de lo que hacen estos rovers cuando van a Marte, es tratar de ver qué métodos deberían usar para poder extraer, dijéramos, biomoléculas de rocas de otros planetas. Y los últimos 2 minutos quiero resumirlos en los proyectos en curso. Estamos haciendo algo que tiene que ver con lo que tiene que ver con microscopía, no solo en 2D, sino que la queremos llevar a un 3D. Estamos analizando con la Universidad de Michigan. Este equipo en particular permite hacer
un barrido elemental no solo en 2D, sino que a 3D, y eso tiene la ventaja de que si lo hacemos así, garantizamos de que esa profundidad ha sido intocable, o sea, no ha sido expuesta para nada, entonces estamos garantizando un poco, dijéramos que no ha sido contaminada. Esto es algo que recientemente trabajamos, es parte de un PES de la formación paja de Zapatoca. Queríamos probar la preservación de la piel en este PES. Y aquí lo que ustedes observan es la comparación incluso de la piel, dijéramos, después de remover la fase mineral, la fase de roca, del fósil versus una piel de una mojarra actual, y vemos las similaridades que hay en la preservación de fibras de colágeno, de muchas otras estructuras que forman la piel de ambos elementos. Lo hemos analizado también con microscopía electrónica y con el FTIR, que era otra técnica que yo les había mencionado, que es la que aparece en la margen derecha. Ese FTIR nos permite ver los grupos, dijéramos, típicos de las proteínas. Obviamente en el registro fósil no siempre se van a preservar todos exactamente iguales los grupos, puede que hayan algunos modificados o que algunos no tengan una señal tan fuerte. Entonces ahí es un desafío también entender y analizar estos datos. Y a esto también le hicimos una técnica que es TOPSINS, que es espectrometría de masas, pero que nos permite hacerla in situ, o sea, sobre la muestra sin tener que hacer un proceso de cromatografía líquida, sino que podemos llevar un pedacito y sobre ese mismo pedacito de muestra fósil analizarlo directamente la composición. Estos fueron los resultados. Realmente vimos que hay muy buena preservación de ciertos elementos, dijéramos, de ciertos grupos que coinciden con proteínas que deberían estar en la piel, dijéramos, del pez. Y esto es algo que estamos haciendo ahorita en la Tatacoa, es un proceso de cómo se hace realmente en campo, de cómo se toma la muestra en campo, se descubre, se toma obviamente lo más, dijéramos que evitar la contaminación con guantes, con todo el proceso de esterilización desde el campo hasta el laboratorio. Se mantiene en sílica gel para mantener un poco o controlar o monitorear la humedad de la muestra. Y este es un proyecto que estamos haciendo con la Universidad de los Andes, financiado por el Banco de la República, y que busca entender el tamaño del genoma de una de las tortugas más grandes que ha existido, dijéramos, en la evolución de la Tierra. Y aquí lo que ven son los osteocitos de una de estas tortugas. Y aquí vamos a usar algo que es el sincrotron, que nos permite analizar el volumen de los osteocitos y relacionarlo con particularmente con el tamaño del genoma. Y ya para terminar, quiero resumir para qué nos sirve la paleontología molecular en muchos de los casos para establecer esas relaciones filogenéticas de la paleodiversidad con la neobiodiversidad. Es algo bastante interesante, sobre todo cuando los grupos todavía tienen representantes vivos. La exploración de biomoléculas en otros planetas, y Jurassic Park pues tenía en parte, dijéramos, la realidad, pero no completa, o sea, no podemos volver a traer, dijéramos, a la vida a los dinosaurios, pero sí podemos ver cómo es la preservación de ciertas estructuras y ciertas biomoléculas ahí. Con esto simplemente agradecer a toda esta gente que me ha permitido entrar a los laboratorios o al financiamiento. Y por último, mencionarles que pues todo el tema de las publicaciones de mi grupo de investigación está en este sitio web, en paleoturtles.com. Entonces, y ahí ya le doy paso a preguntas del público. Entonces, miremos aquí en el chat. Muchas gracias. Dale, miremos algunas del chat. Dale. Por acá nos dice, charla de ambientes genéticos de No, ardilla. la última, eso era ahí una conversación. Ok. Al ¿Qué final libros, ya hay una, sí. ¿Qué libros o artículos de revisión nos recomendarías para, bueno, busquen todo lo que tiene que ver con Mary Schweitzer. Mary Schweitzer es, de hecho, la persona que más ha trabajado en este tema de paleontología molecular.
Así que Mary Schweitzer y Buckley son de los grupos y de la gran literatura que hay en paleontología molecular es de ella. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? El método que utilizamos para la remoción de la fase mineral del pez es el mismo, el EDTA. También usamos ácido clorhídrico con muy baja concentración, 5% en algunos casos. Esos son los dos que generalmente usamos. ¿Falta todavía mucho para estudiar por este método? Sí, falta mucho por hacer. Sobre todo, yo creo que el desafío de las próximas décadas va a ser el secuenciamiento de ADN. Se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la espectrometría, además en el secuenciamiento de proteínas, pero lo que tiene que ver con el ADN va a ser el reto. Y sobre todo cómo extraer esos remanentes que hay en los núcleos de las células que encontramos preservadas en los fósiles. Dientes o picos, sí hemos encontrado dientes. Generalmente la particularidad del diente es que pues obviamente tiene otras características, es el esmalte. Ahí lo que más dijéramos, el interés de los dientes sería más en términos de isótopos, isótopos ya sea de oxígeno o isótopos de carbono en términos de los mamíferos. Pero en términos de estructuras y, dijéramos, proteínas como tal, es muy difícil en ese tema. Es más fácil dentro de la estructura del hueso que en los dientes. Bueno, yo creo que esas eran las preguntas que habían por ahí. Ahí te llegó otra. ¿Cómo ven las investigaciones colombianas? ¿Qué va bien? ¿Qué falta? Bueno, pues nos falta un montón. Hay muchos fósiles y hay muchas localidades que tienen potencial para la paleontología molecular, no solo la Tatacoa. En Villa de Leyva también estamos viendo que hay una preservación incluso de algunos especímenes que preservan piel, que estaría chévere por monitorear. También estamos viendo la posibilidad en Zapatoca, en Santander, aunque pues obviamente ahí sabemos que el desafío es más grande porque estamos hablando del Cretácico inferior, entonces ya nos vamos más antiguos. Pero sí, digamos que hay mucho por hacer y hay cantidad de fósiles que se necesita mucho, esa es la ventaja. Con un pedacito muy pequeño podemos hacer muchas cosas, dijéramos, en términos de establecer preservación y ver el potencial. La paleontología nos puede ayudar con la paleohidrogeología. Y bueno, esta es otra pregunta de otro tema, pero podría ser sobre todo en grupos como los invertebrados, cuando se hacen análisis, dijéramos, de corrientes o paleoambientales. Ahí sí de pronto podría tener alguna cavidad o dijéramos alguna relación. En términos de vertebrados dijéramos, casi que nulo lo que pueda decirle la paleontología, al tema de la paleohidrogeología, más que simplemente las conexiones, dijéramos, que habían entre ambientes, o sea, por ejemplo, antes de la cuenca Magdalena, Amazonas, Orinoco, que teníamos sistema Pebas o Acre, la conexión entre faunas sería lo único, pero pues obviamente estamos hablando de cosas a una escala geográficamente grande, no de cuenca como tan cercana. A diferencia de otros métodos, este método molecular, ¿qué características debe tener Minias? Algo que es interesante es que hemos visto también que la preservación incluso en el mismo hueso, en un mismo hueso fósil, puede variar. O sea, no necesariamente si tú tienes preservación en la parte proximal o en la parte central, todo el hueso va a tener preservación de proteínas o todo el hueso va a tener preservación de tejidos. Puede variar, o sea, es como un micro o nano ambiente realmente lo que determina la preservación de esto. Entonces, todos los huesos
teóricamente tienen el potencial de preservación, lo que hay que ver es empezar a estudiarlo. Yo creo que la última pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo, es esta. Dirley, hasta el momento, ¿cuáles son las diferencias más importantes que has encontrado entre el genoma de las tortugas fósiles versus modernas? No, en términos de genomas fósiles de tortugas no tenemos absolutamente nada. Todo lo que hemos hecho, dijéramos, de secuenciamientos con tortugas actuales, porque como les decía, el primer reto es generar toda una base de datos dijéramos, de proteínas actuales que nos permitan podernos ir al registro fósil y empezar a comparar. Entonces, eso es lo que queremos hacer en el corto plazo. En el términos del genoma, ahí sí lo que queremos ver es con la densidad de los osteocitos, y eso es algo que estamos haciendo en varios grupos, no solo en tortugas, estamos haciendo también en serpientes. Sobre todo, por ejemplo, algo que queremos resolver es si Titanoboa, el tamaño del genoma de la Titanoboa fue tan grande o no, o el gigantismo era independiente del tamaño del genoma. Es una de las preguntas que queremos responder. Listo, yo creo que con esto terminamos y pues cualquier duda o otra pregunta pues me pueden contactar por el email que mencioné y cualquier cosa estoy a la orden. Gracias de nuevo, Flower, por la invitación y a todos los que participaron. No, Edwin, a ti muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Realmente es muy interesante poder escuchar todo lo que ustedes están haciendo, además que le abre muchas puertas de pronto a las nuevas generaciones para considerar otras líneas de investigación, líneas de trabajo. Entonces, qué bueno, te agradezco un montón que nos hayas acompañado. Y bueno, también agradecer a todos los que participaron. Recuerden que a las 6 de la tarde, en una horita, empezamos la última conferencia del día. Edwin, muchísimas gracias. Un placer saludarte. Ok, bueno, dale.